Un coche recorre lentamente en las calles. Dentro Darlene, una joven rubia, conduce con seguridad mientras a su lado va Mike, un chico tímido, algo nervioso, que trata de llamar su atención con comentarios. La radio suena suave, el ambiente parece inocente y juvenil. Ella lo lleva hasta una zona apartada, un camino oscuro en las afueras donde varias parejas han estacionado para estar a solas. Darlene apaga el motor y los dos charlan de forma ligera entre risas nerviosas. De pronto, los faros de otro auto iluminan por completo el interior del coche. Mike se incomoda y le pregunta a Darlene si es alguien que conoce. Darlene no responde, pero parece reconocer algo. El auto se queda unos segundos observándolos y luego se aleja. El silencio regresa. Los chicos intentan relajarse, pero de repente el mismo coche vuelve, esta vez aparcando detrás de ellos. Un hombre desciende lentamente, linterna en mano, y se acerca al lado del conductor. Darlene apenas tiene tiempo de reaccionar cuando la linterna encandila a ambos. Sin decir palabra, el hombre abre fuego. El ruido de los disparos rompe el silencio del campo. El chico intenta cubrirse. La chica grita. La violencia es repentina y brutal. El agresor se detiene un instante, como para asegurarse, y después dispara otra vez. Finalmente regresa a su auto y se marcha con la misma calma con la que llegó, dejando atrás dos cuerpos prácticamente destrozados en el interior del carro. Es importante que recuerden que Mike sobrevivió a este brutal ataque y más adelante será una pieza importante en la investigación. Estamos en el periódico de San Francisco. El ambiente es bullicioso, las personas corren de un lado a otro, los teléfonos no paran de sonar. Pero en ese momento, la persona que recibía la correspondencia, en este caso una mujer, vio un sobre muy extraño y se lo lleva de inmediato al editor. El editor lo abre con mucha cautela y dentro hay una carta que está a punto de revelar algo muy macabro. La carta dice así: querido editor, soy el asesino de los dos adolescentes de la Navidad pasada en el lago Herman y de la chica del 4 de julio cerca del campo de golf en Vallejo. Para demostrar que los maté, diré algunos detalles que solo la policía y yo sabemos. En este punto, él da algunos detalles de cómo quedaron los cuerpos después del ataque, el arma que utilizó. Y bueno, me pareció demasiado crudo como para incluirlo aquí. La carta estaba firmada por lo que sería un círculo atravesado por dos líneas en el medio. Y venía con unas instrucciones claras de lo que el periódico tenía que hacer con este símbolo. Textualmente decía de esta manera: quiero que impriman este código en la primera plana. En este código está mi identidad. Si no lo imprimen para la tarde del 1 de agosto del 69, causaré una masacre por la noche. Vagaré todo el fin de semana matando gente. Luego mataré otra vez hasta que termine con una docena el fin de semana. Junto a esta carta venía una hoja con un mensaje en símbolos que debería ser descifrado. La carta escrita junto al mensaje cifrado y el símbolo fueron publicados en la primera plana del periódico, tal cual como exigió el asesino. Se realiza una llamada desde la editorial hasta la oficina de policía de Vallejo para confirmar si los crímenes eran ciertos. Desgraciadamente sí lo eran. Empieza en este momento una época de muchísimo terror. 12 horas después de que fuera publicada toda la escritura en símbolos en el periódico, Donald, un profesor de secundaria, y Betty, su esposa, desayunaban tranquilamente. Donald leyó el artículo y le dijo a su esposa Betty que intentara descifrarlo, y así fue que se supo el mensaje oculto del asesino tras la simbología. Textualmente decía lo siguiente: me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante. Es aún mejor que acostarse con una chica. Lo mejor de todo esto es que cuando me muera renaceré en el paraíso y todos a los que he matado serán mis esclavos. No les daré mi nombre porque tratarán de retrasar o detener mi recolección de esclavos para mi vida en el más allá. Nos movemos de contexto. Brian y Cecilia, una pareja joven, van en coche hacia un lago tranquilo para pasar una tarde de campo. Llegan en un carro blanco, lo estacionan cerca del agua y caminan hasta una zona más tranquila. Se acomodan en el pasto, conversan, leen y disfrutan de la vista. A lo lejos Cecilia ve una figura acercándose y le comenta a Brian. Le dice nerviosa que alguien los está observando. Un hombre vestido completamente de negro se esconde detrás de un árbol, donde se pone una capucha del mismo color de su ropa. El hombre avanza lentamente sosteniendo una pistola. Se acerca y les apunta. Dice que ha escapado de una prisión y necesita dinero y su coche para huir. Les ordena que se tumben boca abajo en el suelo. Saca unas cuerdas precortadas y le dice a Cecilia que ate primero a Brian y que después se tumbe ella, y él mismo ata a Cecilia y le refuerza el nudo a Brian porque Cecilia no lo había hecho bien. Una vez amarrados, Brian pregunta si les va a hacer daño. El asesino responde con calma que no, que solo necesita el coche. Pero de repente, el hombre saca un cuchillo grande y comienza a apuñalar repetidamente a Brian en la espalda y el torso. Luego se vuelve hacia Cecilia y la apuñala varias veces. Ella grita desgarradora
desgarradoramente. El asesino se marcha con calma, regresa al coche de la pareja y pinta con un marcador negro el símbolo de la cruz dentro de un círculo en la puerta. Debajo escribe la fecha del ataque, las armas utilizadas en los crímenes anteriores y escribe también con un cuchillo, marcando las diferencias entre sus tiroteos previos. El asesino también hace una llamada telefónica a la policía para reportar lo que sucedió con una voz muy monótona. Simplemente le da la ubicación de la pareja y cuelga. Cecilia muere 2 días después en el hospital a causa de las heridas. Brian, en cambio, sobrevive y también será una pieza clave muy importante en la investigación. Para este momento la investigación todavía no había agarrado una gran magnitud. Los asesinatos no habían salido del pueblo de Vallejo, que era un pueblo pequeño. La policía creía conocer el patrón del asesino. Solo había atacado a víctimas jóvenes, parejas que estaban aisladas en un lugar lejano donde no había nadie más. Pero lo que sucede próximamente cambiaría todo. En San Francisco, octubre de 1969, un taxi amarillo recorre las calles húmedas después de la lluvia. Al volante está Paul, un hombre tranquilo, de mediana edad, que recoge a un pasajero en la zona del centro. El cliente era un hombre robusto, con gafas, cabello corto y se sube en el asiento trasero. Le da una dirección de un barrio residencial y acomodado. La atmósfera es normal, hasta el momento no hay nada raro. Paul conduce sin hablar demasiado y el pasajero se mantiene quieto, observando. Cuando llegan cerca de la intersección de Washington y Cherry Street, el pasajero le indica que se detenga y en lugar de pagar, el hombre saca un arma y le dispara sin vacilación en la cabeza. El asesino se inclina con calma sobre el cuerpo del taxista, saca un cuchillo y corta un pedazo de la camisa ensangrentada. Recuerden esto porque esto será muy importante más adelante. Luego limpia el coche, barre huellas de la superficie con un pañuelo. Mientras tanto, 3 adolescentes observan la escena desde la ventana de una casa cercana. Ven claramente al asesino manipular el cuerpo del taxista. Asustados llaman a la policía y describen lo que vieron. Cuando los adolescentes llaman a la policía, lo que dicen es que vieron un forcejeo en el taxi, que pensaba que habían 2 personas que estaban discutiendo y que uno de ellos salió del auto y se fue. En este momento es donde verdaderamente ya entra un investigador especializado de la policía de San Francisco, Dave Toschi. Era detective de homicidios de la policía de San Francisco, tenía fama de ser muy meticuloso, metido en casos difíciles y con un estilo particular. Ya había trabajado en casos mediáticos antes y por eso era conocido dentro del departamento. El inspector duerme en su casa junto a su esposa en plena madrugada. De repente, el teléfono de la mesita de noche suena con insistencia. Dave, medio dormido, se incorpora y contesta. Del otro lado de la línea, un oficial de la central lo pone al tanto. Un taxista ha sido asesinado en un barrio residencial en la intersección de Washington y Cherry Street. Toshi cuelga, se pone rápidamente los pantalones, la camisa, coge el arma, se calza los zapatos y sale casi sin hablar. Cuando la policía se detiene, la escena está acordonada, las luces rojas y azules de los coches iluminan todo el barrio. Varias personas, incluidos los 3 adolescentes que llamaron a la policía, observan desde la acera. En el taxi amarillo, estacionado junto a la banqueta, yace el cuerpo del conductor, desplomado hacia la derecha en el asiento delantero. La sangre cubre su rostro y la camisa blanca, y el detective se fija que casualmente falta un pedazo cuadrado arrancado de la tela de su uniforme justo del bolsillo frontal. Un forense toma notas y confirman que la billetera y las llaves de Paul, el taxista, han desaparecido. En este momento se percatan de un error. Las 3 adolescentes declararon lo que vieron desde su ventana: un hombre blanco, alto, robusto, de cabello corto, alejándose. Mientras el detective se pone al día con otros colegas, se dan cuenta de que dieron mala información a las patrullas de policía que debían custodiar la zona. Habían dicho que era un hombre negro y no un hombre blanco. Mientras los detectives están poniéndose al tanto, se dan cuenta de ese error de información, pero en ese momento no parecía algo muy grave, ya que el ataque había sucedido hacía solamente minutos. Simplemente llamaron a las patrullas, dieron la nueva información y no le dieron mucha importancia al asunto. 3 días después es recibida en la editorial otra carta. Esta vez tenía dentro el pedazo de camisa ensangrentado del taxista asesinado que habían cortado antes de dejar el taxi. La carta decía textualmente: este es el Zodíaco, y esta fue la primera vez que se llamó a sí mismo el Zodíaco. Yo soy el que mató al taxista en Presidio Heights. Para probarlo, adjunto un pedazo de su camisa manchada de sangre. Vi como los policías pasaron justo al lado de mí esa noche y no hicieron nada. Me marché tranquilamente. Mi próximo juego será disparar contra un autobús escolar. Dispararé a las llantas y luego a los niños mientras estén saliendo uno por uno. El pánico comienza. Como
Como siempre, deben publicar la carta en el periódico, pero esta vez omiten la parte de los niños para no provocar tanto pánico en la población, aunque sí que la policía después decidió que era bueno publicarlo para que los propios padres cuidaran a sus hijos y si podían evitarle el trayecto en el autobús escolar, pues era mucho mejor. Esa misma noche, mientras los inspectores trabajaban en pistas y hacían llamadas, la puerta se abre y entran dos oficiales uniformados que estuvieron patrullando la noche del asesinato. Sus rostros muestran incomodidad. Los oficiales se sientan frente a Toschi y Armstrong. Uno de ellos explica con voz seria que mientras recorrían la zona de presidio Heights esa noche, vieron a un hombre que coincidía con la descripción de un sospechoso caminando tranquilamente por la acera. Era un hombre robusto, de complexión fuerte, llevaba gafas, tenía cabello corto, de color claro, vestía una ropa oscura. Dice que lo observaron pero que lo dejaron pasar porque la descripción por radio que habían recibido en ese momento era equivocada. Se había informado que el sospechoso era un hombre negro y así perdieron lo que fue la única oportunidad de atrapar al asesino. En ese momento se hace un retrato hablado que sería el más acercado a la imagen que todos conocemos del Zodíaco. Días después, aún sin pistas y con solo conclusiones inexactas, Dave recibe en la madrugada una llamada. Recordemos que Dave es el inspector a cargo del caso. Con voz ronca contesta del otro lado, un oficial le informa que hay una alerta. El Zodíaco ha llamado a una estación de televisión y ha dicho que planea comunicarse en vivo durante un programa matutino. Es un programa de entrevistas en vivo. En el set están los presentadores nerviosos intentando mantener la calma. También invitan a un conocido abogado y activista, Melvin Belli. Se dice que el Zodíaco pidió específicamente que Melvin, este abogado, estuviera ahí ese día en ese programa. Y se suponía que este señor era el que iba a hablar directamente con el Zodíaco para convencerlo de entregarse. El teléfono del programa suena, el ambiente se congela, uno de los presentadores atiende y pone la llamada en alta voz para que todos puedan escuchar. La policía pretendía rastrear esta llamada, entonces le pidió a Melvin que intentara mantener al Zodíaco en línea más de 15 minutos, que era el tiempo que tomaba en aquel entonces para al menos saber su ubicación. La voz del otro lado es masculina, grave y temblorosa y suena distorsionada, casi susurrante. El hombre asegura ser el Zodíaco. Dice frases como que necesita ayuda, que tiene miedo de volver a matar, que solo confiará en Melvin Belli. La llamada dura varios minutos. El supuesto Zodíaco nunca revela detalles concretos que confirmen su identidad. Solo repite que necesita ayuda y que se siente atrapado. Después la policía descubre que el Zodíaco nunca fue quien estuvo en esa llamada y que fue un paciente inestable mentalmente que estaba internado en un centro para problemas mentales. Después de esto se recibe otra carta en la editorial que básicamente decía lo siguiente: espero que se estén divirtiendo mucho en tratar de atraparme. Ese no era yo en el programa de televisión, lo cual trae a colación algo sobre mí. No tengo miedo a la cámara de gas porque me enviará al paraíso. Todo más pronto porque ahora tengo suficientes esclavos que trabajarán para mí, donde todos los demás no tienen nada cuando llegan al paraíso, así que tienen miedo de la muerte. Yo no tengo miedo porque sé que mi nueva vida será fácil en el paraíso de la muerte. Ahora nos vamos a mover en el tiempo. Kathleen Jones es madre joven y viaja de noche con su bebé dentro de su coche. La carretera está oscura, apenas iluminada por las luces largas de los autos que pasan de vez en cuando. Conduce por una ruta solitaria, en medio del silencio. De pronto un auto aparece detrás de ella. Primero la sigue a cierta distancia y luego empieza a acercarse demasiado. Las luces delanteras del otro coche se reflejan en su retrovisor. El conductor toca la bocina varias veces, insistentemente, como si quisiera llamar su atención. Ella se detiene. Él le dice que no quería asustarla, que tiene una llanta suelta que con gusto él la puede ayudar. Ella duda unos segundos. El hombre insiste con tono convincente, casi amable. Kathleen, temerosa por su hija, pero también preocupada por un posible desperfecto del auto, finalmente acepta. El desconocido con naturalidad camina hasta la rueda trasera del coche de Kathleen y se agacha como si la inspeccionara. Desde el asiento ella lo observa en silencio, inquieta. El hombre finge ajustar algo, luego se incorpora, le sonríe y le dice que ya está arreglado, que puede seguir. Kathleen le agradece y arranca de nuevo. Pocos metros más adelante, el coche empieza a vibrar bruscamente. Esto nos deja claro que él no le arregló su rueda porque ella no tenía ningún problema. Él simplemente se la pinchó y la rueda se reventó. Kathleen se orilla otra vez. El mismo auto aparece detrás de ella y se detiene. El hombre baja tranquilo, ofreciéndose a llevarla junto con su bebé a una estación de servicio cercana. Sin muchas opciones, ella acepta. Yo, en lo personal, nunca me hubiera ido con ese hombre. Pero imagino que ella, al verse sola en el medio de la noche, también temía que él hiciera algo si no se fuera. Entonces, pues simplemente se monta en el carro con su niña en brazos y comienzan el camino. Cuando llevan un tiempo en el carro, ella ve que han pasado una gasolinera y no se han detenido. Esto
Esto le hace preguntarle, ¿ayudas a muchas personas en la noche? Y él simplemente le responde, cuando termino con ellas ya no necesitan más ayuda. Ahí es donde ella se da cuenta de que si continúa en ese automóvil, no vivirá para contarlo. En un momento en el que el auto aminora la marcha, Kathleen aprovecha. Con un movimiento rápido sobre la puerta, abraza a su bebé con fuerza y se lanza fuera del coche en plena noche. Rueda por el suelo polvoriento, se levanta como puede y corre sin mirar atrás, aferrando a su hija contra el pecho. El auto se detiene por un instante, pero luego vuelve a arrancar y se pierde en la oscuridad. Kathleen camina por la carretera descalza con su bebé en brazos hasta que es encontrada. Ella escondió a la bebé en un arbusto cuando empezó a hacerle señas a los autos para así de pronto el mismo hombre regresaba, la tuviera a ella y su bebé sobreviviera. Y nunca se olviden que todo esto sucedió en la vida real. Siguieron llegando las cartas, incluso llamaban muchas personas a la policía y a la editorial que supuestamente conocían al asesino del Zodiaco. Llegaron a tener incluso 2000 sospechosos. Y entre muchísimas cartas que llegaron, después comenzó una época de silencio absoluto. Hasta que después de un tiempo, la redacción recibe una carta del Zodiaco. Mandó una postal macabra. La postal decía, sé que te mueres por conocerme, lo siento en mis huesos, entonces te daré una pista. Feliz Halloween. Esta postal venía junto a una carta en la que ya no dio muchas pistas de asesinatos. Simplemente al final de la carta decía, espero que hagan una buena película sobre mí. Esta fue la carta número 16 y fue la última carta que fue recibida en la editorial y en la policía con el símbolo del zodiaco. Ahora vamos a hablar de los puntos claves de este caso y de nombres importantes que marcaron un antes y un después en la investigación. Donald Cheney, ingeniero en petróleo, aunque no era una figura pública ni relacionada con la policía, supuestamente había sido amigo de un hombre llamado Arthur Lane, que le había confesado que quería matar gente al azar. No serían conocidos ni enemigos, sino desconocidos, solo para ver cómo reaccionaba la policía, que se haría llamar el Zodiaco. Esto es lo más inquietante. Cheney asegura que Arthur mencionó ese nombre antes de que el asesino lo usara en sus cartas. Describió cómo podría montar una linterna en una pistola para disparar en la oscuridad, exactamente como el Zodiaco hizo en el ataque del lago Herman Road. Recuerden que estaban los dos adolescentes en el medio de la noche y los encandilaron con una luz antes de comenzarle a disparar. También le dijo que quería cazar personas. Arthur dijo que soñaba con salir al bosque y cazar humanos como si fueran animales, que le gustaban los niños. Arthur le comentó que fantaseaba con tomar un autobús escolar y disparar a los niños, lo cual coincidió con amenazas reales que el Zodiaco escribió después en sus cartas. Con esta información, la policía tenía un nombre y fueron a visitar a Arthur a la fábrica donde trabajaba como químico en las afueras de Vallejo, que era el pueblo donde habían sucedido los dos primeros asesinatos. Le hicieron varias preguntas. Ya se habían percatado que su aspecto coincidía con el retrato. También las botas que calzaba eran el mismo tipo que usaba el Zodiaco, pero todo cambió cuando el detective Dave mira su muñeca y ve la marca del reloj, y la marca era Zodiac. En los años 60 y 70, la marca ya era muy conocida en los Estados Unidos, sobre todo por sus modelos de buceo, muy popular entre militares. El logotipo de la marca es una cruz dentro de un círculo, exactamente el mismo símbolo que el asesino del Zodiaco usó para firmar sus cartas. El detective Dave le pide ver el reloj, él se lo da sin ningún problema y le dice que fue un regalo de su madre, aunque sí, antes de que el detective lo viera, se tocaba la muñeca como intentándolo ocultar. La conversación se desarrolló con un tono directo y tenso. Luego le mencionó el testimonio de Donald y cómo le había contado que algún día mataría personas y que se llamaría Zodiac. Él se limita a decir que eran bromas sin importancia. Le preguntan de si poseía armas, reconoce que sí, e incluso añade que tuvo una pistola con linterna acoplada para disparar en la noche, justo como había descrito el verdadero asesino en una de sus cartas. Cuando le preguntan si tenía interés en cazar personas, responde con calma que solo le interesa cazar animales, no humanos. La entrevista termina cuando, con una sonrisa fría, les dice que sabe que es sospechoso, pero que nunca podrán probar nada. Había muchos datos que los inspectores de San Francisco no conocían. Él había sido encontrado en su auto con cuchillos ensangrentados por la policía de Vallejo. Simplemente les dijo que había matado un pollo y lo dejaron ir. Recordemos que los primeros asesinatos fueron en el pueblo de Vallejo,
por lo que la investigación le correspondía a la policía de Vallejo y no a los inspectores de San Francisco. Los inspectores entraron cuando él se trasladó a la ciudad y mató al taxista. Después de esta conversación con Arthur, lograron obtener una orden de cateo. Con el documento en mano, llegaron al tráiler de Arthur, ubicado en un barrio de Vallejo. El ambiente es tenso desde el inicio. Saben que ese lugar puede contener pruebas decisivas. Encuentran varias cosas que se llevan su atención. Revistas con contenido violento y sexual, armas de fuego, cuchillos, además de animales disecados y materiales de caza que parecen confirmar su obsesión. Todo da la sensación de un entorno inquietante, pero nada es una prueba directa contra él. A pesar de todo lo perturbador de la casa de este señor y que las escenas parecían gritar culpable, no encuentran nada con lo que puedan incriminarlo ante un juez. Tampoco pudieron vincularlo con ninguna huella, ni su escritura concordaba con la escritura del Zodíaco, por lo que el caso quedó en suspenso y los detectives decepcionados, ya que ellos pensaban a ciencia cierta que él era el asesino. Hay una persona de la que no te he hablado mucho, pero que ha estado desde el primer momento en este caso, y vamos a llamarle el caricaturista. Al inicio trabajaba en el periódico San Francisco en la sección de caricaturas editoriales. No tiene relación directa con la investigación del asesinato, su trabajo es dibujar. Sin embargo, cuando empiezan a llegar las cartas del Zodíaco, se siente intrigado. Su curiosidad y su naturaleza misteriosa lo llevan a involucrarse poco a poco. A diferencia de los periodistas o los detectives, Gray Smith no tiene acceso oficial a las pruebas o a testimonios, pero obsesivamente recopila cada recorte, cada detalle y cada contradicción del caso. Mientras otros investigadores se van agotando con el paso de los años, él se obsesiona cada vez más. Comenzó a contactar a la policía, a ex investigadores y testigos. Aunque muchos lo miraban con desconfianza, él insistía hasta que le daban pequeños fragmentos de información. Semejante obsesión hizo que perdiera a su esposa y a sus hijos, ya que pasaba más tiempo investigando y muy poco tiempo con su familia. Su casa se convirtió en prácticamente una oficina llena de cajas. En sus propias palabras, tuvo que mudarse de apartamento porque toda la información del Zodíaco no le cabía ya en el lugar en el que vivía. Y él encontró muchas pistas interesantes en las que después de muchos nombres llegó al nombre de Arthur Lee Allen. Dedujo que al mismo tiempo que el Zodíaco había desaparecido por 4 años antes de mandar su última carta, Lee había estado preso por 4 años por acoso a menores. También en su recopilación de pistas ató un cabo muy importante, y es que el 18 de diciembre una familia de Vallejo recibió una llamada del Zodíaco donde decía: es mi cumpleaños, quiero matar. Y ese día era el cumpleaños de Arthur Lee. Leyó libros de psicología de asesinos en series, donde decía que los asesinos necesitaban comunicarse con alguien y que esa era su manera de liberar un poco el peso de su conciencia. Así que le preguntó al inspector si había alguno de los sospechosos que se había comunicado con él. El inspector le dejó saber que el único de esos sospechosos que le mandó una carta fue Arthur Lee Allen, diciéndole que sentía muchísimo no haberlo podido ayudar más con este caso. Incluso el caricaturista visitó a Arthur en la tienda donde trabajaba y dice que en ese momento, cuando lo miró a los ojos, él supo que frente a él tenía al asesino del Zodíaco. Ninguna de la información que recopiló podía ser utilizada para poner delante de un juez, pero escribió un libro llamado The Zodiac, que fue un bestseller y agotado por completo. Muchos años después, en comisaría reciben una llamada de un hombre que había sido acusado por robo, que dice que él tenía información sobre el asesino del Zodíaco y otra vez dio el nombre de Arthur Lee Allen. Con esta llamada pudieron conseguir una orden del juez y volvieron a entrar a la casa de Arthur. La policía pensaba que no encontrarían nada porque ya había pasado mucho tiempo, pero encontraron muchísimo más de lo que pensaron. Encontraron varias bombas caseras, muchísimas armas, una máquina de escribir con la tipografía que había sido utilizada por el Zodíaco anteriormente, pero seguían sin las pruebas necesarias para poder inculpar a Arthur Lee Allen. Ni huellas dactilares, ni ADN habían coincidido con los del asesino. Hago un pequeño paréntesis porque esto de las huellas dactilares lo recuerdo. Yo vi mucha información sobre este caso y en una de las cartas del Zodíaco él decía que se ponía pegamento en las yemas de sus dedos para que nunca
pudieran encontrar sus huellas dactilares. Estamos ya en el año 1991 y entra en escena Rita Williams, que fue la única reportera que consiguió una entrevista con Arthur. Ella llegó a su casa en la tarde y simplemente tocó la puerta. Ella dice que al principio no quiso que entrara el camarógrafo, pero después lo dejó pasar. Él aseguró que no era el Zodíaco, que estaba agobiado con el caso, que estaba agobiado con el acoso constante, y le contó que estaba debilitado y en tratamiento de diálisis. También le dijo que la policía se había llevado muchas cosas de su casa y que no se las había devuelto, y le contó que él no tenía conocimiento sobre las bombas que tenía escondidas en su propiedad, que habían sido de un amigo que se las había dejado hace mucho tiempo y él nunca había revisado esos paquetes. Debo confesar que cuando vi esta entrevista hasta sentí lástima, porque negaba constantemente que él fuera el Zodíaco, y hemos visto muchas veces cómo la policía se confunde y cómo manipula psicológicamente. Ha llevado incluso a personas inocentes a confesar crímenes que no han cometido simplemente para salir del acoso psicológico. Había tantas cosas que señalaban que él era el Zodíaco, pero cuando yo vi esa entrevista se mostraba a alguien tan vulnerable que por un momento lo dudé incluso. Ustedes déjenme saber qué creen. ¿Quién era este hombre? Arthur Lee Allen. No existe mucha información sobre su familia. Tampoco se dice si creció en un ambiente disfuncional. Era bastante apegado a su madre, incluso vivió con ella hasta ya muchos años de adulto. Y ella fue quien le regaló el reloj de Zodiac, que se lo regaló 3 meses antes de que comenzaran los asesinatos. Él consiguió un trabajo como maestro en el pueblo de Vallejo. Incluso muchos alumnos que fueron entrevistados ya después de grande decían que siempre un día a la semana Arthur los ponía a vincular letras con símbolos, y era una actividad que les encantaba. Cuando Arthur Lee todavía era maestro de escuela, se mudó al pueblo de Vallejo una señora que tenía muchos hijos. Ella estaba muy agobiada. Él, al ser el maestro de algunos de sus hijos, le pedía que se los dejara llevar el fin de semana, y ella pues se sentía un poco aliviada y confiaba en él porque era el maestro de sus hijos. Se los llevaba a navegar en su bote. Estos niños, ya después de grande, hicieron declaraciones. Fueron de paseo y Arthur los dejó con el carro en una esquina del camino. Se fue como por 1 hora y regresó con las manos ensangrentadas. Una de las niñas que estaba con él intentó ayudarlo y él la empujó bruscamente porque no quería que ella se diera cuenta que lo que tenía era sangre. Se fueron un fin de semana y se tomaron un refresco y ya no recordaron nada más hasta el día siguiente. La madre de ellos se llamaba Phillips y mantuvo comunicación con Arthur toda su vida desde el minuto 1 que lo conoció. Hay quienes que dicen que estaba enamorada y que lo idealizaba, que siempre supo que él era el asesino del Zodíaco. La señora le dice a uno de sus hijos ya de grandes que llame a Arthur, que está muy mal, que se está dando diálisis 3 veces a la semana y que quiere hablar con él. El señor lo llama, parece que sentía que se iba a morir y tenía como mucha culpa por dentro, y le confesó que los drogaba cuando eran niños. También en esta llamada el hijo de Phillips le pregunta a Arthur si él era el asesino del Zodíaco. Después de casi un minuto en silencio le responde que sí. No sé hasta qué punto esta respuesta fue cierta o no, porque tal vez se lo dijo para que ya lo dejaran tranquilo, para ya aceptar su destino, ya que todos creían que él era el asesino, o tal vez se lo dijo porque sí era el asesino. Este hombre llama a la policía inmediatamente cuando cuelga el teléfono al terminar de hablar con Arthur, pero la policía le dice que no puede hacer nada con esa información, y después llama a su madre y su madre le dice que no se lo diga nunca a nadie y que cuando ella muera hay una caja que está llena de información que quiere que ellos abran. Abren la caja y encuentran muchísimas cartas con contenido revelador de Arthur, incluso videos, pero nada que lo vinculara al Zodíaco. Arthur muere con una carta en la mano que escribió a máquina, donde dejaba claro que él no era el asesino del Zodíaco y que la policía había hecho un trabajo terrible con él, habían arruinado su vida. Murió tendido en el piso, solo, por un ataque al corazón. A pesar de que sí creí que era el asesino, un momento también lo llegué a dudar. Es importante decir que se ha especulado mucho sobre este caso. Incluso hace como 2 años se dijo en internet que se había descubierto quién era el asesino del Zodíaco, pero no hay oficialmente ningún asesino registrado. No se ha podido vincular a nadie con el ADN del Zodíaco ni tampoco con las huellas digitales. La policía tiene una huella que fue encontrada en una de las cartas y no han podido vincular a nadie todavía. Solo puedo decirles después de todo esto que vayan con cuidado porque la realidad supera la ficción. Nos vemos en el próximo video.